Bueno, pues buenas tardes, por decir algo. Soy Víctor, estás viendo Carnicer Vilar. Bueno, como veis, estos días no estoy subiendo vídeos porque se me está complicando algo la paridera. Como no sé si veis, bueno, hay una que ha parido ahora, que tenía un ternero, ¿sabes? Son terneros, ¿sabes? En mi opinión, para novillas son demasiado grandes. Para el segundo parto, no digo, voy a tener que cambiar el toro, pero este ha nacido y es una exageración, que casi este pesa más de 40 kilos tranquilamente. Y no sé, 45 más, que para traerlo desde que estaba ahí parida, para aquí, ¿sabes? Pesaba. Y más o menos los paren bastante normal, solo que son demasiado grandes. Este novillo no es como los que tengo, igual lo cambio para vacas más grandes o lo vendo, y aunque en teoría era de fácil parto y bueno, no tenía demasiado peso al nacimiento. Su padre y su abuelo sí que eran algo más pesados, pero pensé que no daba tantos problemas y bueno, como no estaba muy caro, pero bueno, están saliendo terneros demasiado grandes para novillas, que esto igual en segundo parto no pasa nada, pero para primero parto son un rollo y esta, ¿sabes? Hay que sacarlos algunos y salen así con la cabeza algo grande y bueno, de momento vamos salvando, pero bueno, estamos así, mira, todos los días empapados de barro y no para de llover y bueno, va a empezar, ahora se me acumula todo el trabajo de terneros, abonar, ahora viene el escarificador, hay que pasar a las fincas, abonar, echar abono, preparar para la primera corte y bueno, muchísimas cosas que hacer y bueno, este gracias a Dios está espabilado y lo voy a tener aquí un día o dos con la madre en la manga. Igual las paso para la finca esa de arriba, que tiene algo más que pastar pero bueno, está el tema fastidiado. Así que nada, como os digo, está... Por eso no subo vídeos, que la verdad estoy muy ocupado, estoy reventado ahora mismo, me duele todo el cuerpo de algunas que tuve que tirar y bueno, demasiado grandes para novillas, el novillo, pero bueno. Tengo dos novillos de casa que son mucho mejores y no tienen consanguinidad con estas, que son francesas, y los dos novillos hago un lote más grande y los pongo aquí, que los que tengo de mi raza de casa son mucho mejores que el comprado, y el comprado lo dejo para vacas más grandes y para vender después, para cebar o algo, no, por no venderlo, o igual me lo pienso, así que nada. Por eso no subo vídeos, porque se me complicó la cosa. Venga.